Bueno, vamos a iniciar. Buenas tardes otra vez. Vamos a iniciar nuestra clase y de pronto no todos pueden conectarse, pero los que pueden estamos listos para hacerlo. Y nuestra clase de hoy es el problema del legalismo. Hemos oído mucho esa palabra de los legalistas. Incluso esa es una palabra que no viene así de forma literal en la Biblia, pero tiene un significado y encontramos su participación de forma activa en personas, lamentablemente, que le dieron un lugar en su vida. Vamos a hablar de este concepto que hace que nuestra libertad en Jesucristo, esa libertad que tenemos para vivir su vida, la vida de Dios en nosotros, sea opacada, ¿verdad? Se esclavice otra vez por causa del legalismo. Antes quisiera hacer una oración con usted. Dios, gracias por esta enseñanza, gracias por tus hijos que están conectados y los que han de conectarse, gracias por los que disponen su corazón para hacerlo. Y oramos para que tú nos dirijas, nos guíes, y nos des claridad en lo que queremos, en la línea que queremos seguir. Estamos hablando de renovar nuestro entendimiento en este estudio. Es nuestro deseo que nuestra mentalidad sea transformada por una mentalidad que tiene insertos tus principios y tus verdades, una mente que es la mente de Cristo. Señor, gracias en el nombre de Jesús por esta palabra. Danos a enfoque, ayúdanos a tener la misma visión y el enfoque para compartirla y para recibirla en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues ahí tenemos el tema, el problema del legalismo, ¿verdad? Tenga a la mano su Biblia, también tenga a la mano alguna para hacer anotaciones y vamos a compartir este concepto en la misma línea de lo que venimos hablando, ¿verdad? El curso completo es renovando nuestro entendimiento. Ya hemos estado hablando de Gálatas, desde el 1, vamos leyendo hasta el 5 ya, me parece, 4, 5, y nos falta poco para terminar el curso y tener algunas vacaciones, ¿verdad? El problema del legalismo. ¿Qué es? Nuestra nota dice que Gálatas es la carta magna de la libertad cristiana, es decir, una gran carta, ¿verdad? Que habla de nuestra libertad en Cristo Jesús. Les decía que esa libertad deja de fluir a causa precisamente del legalismo. Escribí ahí una definición de legalismo que, aunque no es una palabra que de forma literal esté escrita en la Biblia, es un problema que lamentablemente puede tomar la vida de los hombres, de las personas, de los cristianos incluso, ¿verdad? Una definición de legalismo es entonces guardar y enseñar mandamientos, tradiciones de hombres como mandamientos de Dios. Pues para ser salvos, ¿verdad? Sería la última parte. Pero Dios nos ha llamado a nosotros a guardar sus mandamientos, los de la palabra. Pero ser legalista entonces es estar guardando y enseñando además mandamientos de hombres o tradiciones de hombres a la par o dándole el mismo valor que la palabra de Dios tiene, ¿verdad? Entonces, Colosenses 2:8 yo quisiera leer con usted, si tiene ahí a la mano su Biblia. Colosenses 2,
Es todo el capítulo, pero habla de eso para respaldar lo que estamos diciendo, pero sobre todo, no porque queremos decir algo y entonces queremos que la Biblia lo diga también, sino la Biblia está enseñando este concepto, esta verdad. Dice aquí en el versículo 1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Esa es la lucha que él tiene, ¿verdad? Hay muchas luchas en la vida del cristiano, en el caso de Pablo, pero esta es una de las grandes luchas, el legalismo. Luego en el 8 dice, en el 4, que nadie, esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Nos vamos hasta el 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El legalismo entonces alberga, conlleva, tradiciones de hombres, mandamientos de hombres, rudimentos del mundo, ¿verdad? Que las personas adoptan para sí mismos con el fin, en este caso, de alcanzar a Dios, ¿verdad? De alcanzar su salvación. Y los guardan y los enseñan también. Vamos a ver el 18, Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Habla de una libertad, de un premio que hemos recibido, de una respuesta de Dios al abrir nuestro corazón, de haber tenido un encuentro con Cristo, ¿verdad? Dice que nadie puede privarnos de ese premio, sobre todo hablando del concepto de legalismo. Y luego dice el 20 al 23, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Parece que dice aquí como si vivieseis en el mundo, pero no vivimos en el mundo, ahora somos de Cristo. Tales preceptos son: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato de cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. El apóstol Pablo está atrayendo la atención de a quienes les escribe, a los hermanos, y se presenta allí una forma de legalismo en la que es introducido doctrinas de hombres, o son introducidas doctrinas de hombres y mandamientos de hombres, como dice aquí. Y Pablo está alertándonos a nosotros también para poder identificar esas doctrinas de hombres, para no convertirnos en legalistas, ¿verdad? Más adelante vamos a ver quiénes actuaron con legalismo en la Biblia. Pero unas anotaciones aquí dicen que la libertad deja de fluir, la libertad en Cristo, a causa del legalismo. Hay una libertad que se nos dio por la gracia de Dios. Y esa libertad no tiene que ver con hacer lo que querramos hacer, sino como tiene que ver con vivir en libertad, vivir libres del pecado, vivir libres de la culpa, vivir libres de la religión, de la acusación, vivir libres de algunas situaciones que trae el legalismo consigo. Dice que el legalismo, a causa del legalismo, deja de fluir la libertad y conlleva un falseamiento. El legalismo trae consigo principios falsos, principios de hombres. Dice aquí rudimentos del mundo, ¿verdad? Conlleva deformación, esa palabra legalismo, deforma el verdadero evangelio de la gracia, lo altera. Acuérdense que el Señor estaba diciendo que nadie podía alterar la palabra de Dios, ¿verdad? Darle un sentido personal según la conveniencia.
También conlleva ambigüedad que tiene que ver con confusión. Más adelante dice confuso, confusión del verdadero evangelio. Eso es lo que hace el legalismo. Es decir, eso es lo que hace una doctrina de hombres, una tradición, que es lo que hemos venido hablando, un mandamiento de hombre. Es lo que hace, trae confusión, deforma el evangelio y lo hace falso, ¿verdad? No al evangelio de Cristo, por supuesto, sino crea un evangelio, como Pablo dijo en Gálatas, un evangelio diferente. De eso se trata el legalismo. Es por eso que lo escribimos al principio y acuérdese que nuestra lección es el problema del legalismo. ¿Está clara la definición? ¿Está claro qué es el legalismo? Vamos a verlo con otro ejemplo, ¿está bien? Pablo dijimos que tuvo un encuentro con la gracia. Eso es algo que, a ver, eso es algo que no borré. Vamos a ver esta siguiente presentación que dice que el legalismo nos separa de la gracia, es decir, nos separa de Cristo. Pablo tuvo un encuentro con la gracia, ¿verdad? Y él era un hombre legalista, ¿sí? Él ya no confió en aquello que podría traerle salvación, sus buenas obras, ¿verdad? Y él tuvo un encuentro con Cristo y una revelación del Espíritu y del Evangelio de Cristo, ¿sí? Así que vemos aquí en esta tabla el legalismo, dice, es una actitud, una disponibilidad de una persona, se pone disponible para hacer algo, para desarrollar algo. El legalismo es una actitud. Nuestra actitud o nuestra disponibilidad, nuestras emociones y todo lo que tenemos como personas e hijos de Dios, debe de estar enfocada hacia el verdadero evangelio y la palabra de Dios. El legalismo nos lleva a fijar la mirada en cosas externas, ¿verdad? Dijimos que son mandamientos de hombres, doctrinas de hombres y tradiciones. Se fija en lo externo, no en lo interno, ¿sí? Como es una actitud, tiene que ser reemplazada por la voluntad de Dios en nuestra vida. Y como es algo que se fija en las cosas externas, tiene que ver con tradiciones, acuérdese. Las tradiciones tienen que ver con ritos y cosas externas. Piensa el legalismo que la salvación es por las buenas obras. Es decir, si me porto bien, si hago, si aplico, pero no la Biblia, sino los mandamientos de hombres, ¿verdad? Eso me va a salvar. Las obras de la ley, las obras que yo haga. Entonces el legalismo en un momento se convierte en una forma de vivir. Y como eso se vuelve operativo en la vida, impide, ¿verdad? Como dice aquí, que disfrutemos de la libertad en Cristo, de su gracia, de Él mismo. Nos separa de Cristo. ¿Quiénes lo practican? O quienes lo practican, no era una pregunta, ¿verdad? Dice que quienes lo practican ponen cargas a los demás que ellos mismos no pueden llevar. Es una característica de alguien que practica el legalismo. Para ir descubriendo este enemigo, ¿sí? Ponen cargas a otras personas que ellos mismos no pueden llevar. Eso le pasó a los fariseos, ¿verdad? Eso les sucedió a esos señores. Ponían cargas sobre los hermanos y ellos mismos no desarrollaban lo que les ponían como una carga. Y también buscan encontrar errores en los demás y no son capaces de ver los propios. Eso le pasó también a estos señores y eso nos puede pasar a nosotros. ¿Cómo sabemos si estamos operando en legalismo? Bueno, cuando estamos poniendo cargas en otros que ni nosotros mismos podemos llevar. Haz esto, hermano, ora tanto tiempo, ¿verdad? La Biblia nos dice cuánto tenemos que orar. Hablo de tiempo cronológico. La Biblia dice que oremos todo el tiempo. Pero a veces podemos convertir un mandamiento de hombre en algo que se establece, porque si no, entonces Dios no te va a hablar. Dios te va a hablar.
pero no tiene que ser una carga y no tienes que convertir, ¿verdad? O usar una doctrina, una tradición y poner cargas sobre otros. Cuando buscamos encontrar errores en los demás y no estamos siendo capaces de ver los nuestros, estamos actuando en legalismo. Así que es importante ver San Juan 8:1 al 11 como un ejemplo de personas legalistas. Ya empezamos a ver a los fariseos y tengo aquí San Juan y el pasaje habla de una mujer, ¿verdad? Que es encontrada en el acto mismo de adulterio. ¿Es un pecado? Claro que sí, lo es. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusar. Pero Jesús, inclinado hacia el cielo, escribía en tierra con el dedo y como insistieran en preguntarles, enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más, ¿verdad? No solo la dejó ir así, le dijo: no peques más. Pero estamos hablando de una mujer teniendo un encuentro y una revelación del amor de Dios y un encuentro con su gracia. Y estamos viendo escribas y fariseos, gente viviendo, operando en legalismo, en mandamientos de hombres, ¿verdad? Apedreándola. Sí, bueno, la ley hablaba de eso, sí, hablaba. Pero vino la gracia, ¿verdad? Vino la gracia de Dios para salvarnos de nuestros propios errores. ¿Y por qué vemos ahí legalismo? Porque estos hombres, no significa que la ley de Moisés no decía eso, ellos lo estaban tentando a Jesús. Estos hombres también estaban en una mala actitud y quizás viviendo en pecado, porque a cada uno de ellos le estaba acusando su conciencia, dice la Biblia. Ninguno de ellos pudo arrojar una piedra, sino que se fue yendo de uno a uno, comenzando de los más viejos, ¿verdad? Hasta los postreros. Así que vemos un ejemplo de personas legalistas en esta escritura. Y entonces recordamos que el hombre es justificado por gracia. Es lo que vimos la semana pasada, la gracia de Dios en la revelación. Y esa gracia opera por la fe y no por las obras de la ley. Es decir, alcanzamos algo por la fe en Cristo, fluye la gracia solo porque creímos, no porque hacemos, no por hacer las obras de la ley, ¿verdad? Eso es importante porque entonces dejamos de seguir mandamientos de hombres y tradiciones y doctrinas de hombres que parece que son puestas para alcanzar la salvación. Y ninguna doctrina de hombre, ninguna tradición, ningún mandamiento de hombre puede ayudarnos a alcanzar esa salvación, sino solo creyendo por la fe, ¿verdad? Fluye la gracia y entonces se produce el milagro, sin haber hecho absolutamente nada más que creer. Y después, como dijo Jesús, vete y no peques más, ¿verdad? Tanto es la claridad de lo que estamos diciendo, o sea, la Biblia nos está enseñando que nuestro llamamiento es en la vida en Cristo, es a presentar el Evangelio de la gracia, dijo Pablo. Vamos a ver Hechos, adelantito, capítulo 20, versículo 24.
Dice la Biblia, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, dijo Pablo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Es el Evangelio en el que hemos creído, el Evangelio de la gracia de Dios, que está contrario al legalismo, a una tradición que adopta el hombre, que le aleja de la gracia, que le impide alcanzar la gracia y la revelación de ese evangelio llamado el de la gracia. Y ese evangelio nos llamó Dios a compartir, como a Pablo, presentar ese evangelio. ¿Cuál evangelio? El de la gracia de Dios. No podemos sacar alguna tradición y decirle a la gente, si no haces esto, entonces no puedes ser salvo. Eso es algo de hombres, ¿verdad? Pero Dios dice, cree en el Señor Jesucristo, cree, ¿verdad? Así que es muy importante ver este punto porque es la base de nuestra lección para contrarrestar este enemigo que se llama legalismo. Vamos a ver algunas características del legalismo como para ir comprendiendo más. A veces no sabemos qué es legalismo y entonces no podemos enfrentarlo o no podemos impedir que fluya si no le conocemos o no podemos contrarrestarlo. Gálatas capítulo 2 dice que el legalismo intimida, capítulo 2, 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Es decir, cuando alguien opera en legalismo como los fariseos, los judíos, a los que Pedro se enfrentó, eso produce intimidación, produce temor, produce miedo. Pedro tenía miedo cuando llegaban los de la circuncisión, los que practicaban la circuncisión como un medio para alcanzar la salvación, ¿verdad? Entonces eso se convirtió en una tradición y en un mandamiento de hombre, ¿sí? Así que es importante ver que el legalismo intimida. La gracia nunca te va a intimidar. Cuando sientes miedo de alguien o tú mismo, ¿verdad? Al haber practicado en la vida sin Cristo o quizás con Cristo, sientes miedo. No debemos de sentir miedo porque el legalismo intimida. El temor del hombre, dice Proverbios 29, 25. Vamos a ver Proverbios 29, 25. Le pone lazo al hombre, ¿verdad? Salmos y luego está Proverbios. Déjenme lo encuentro. 29 dijimos, 25. Aquí lo tengo. Dice la palabra de Dios, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Y así es el temor del hombre. Eso produce una doctrina del hombre, una tradición, un mandamiento de hombre. Nos intimida, nos hace sentir miedo, como Pedro sintió miedo de aquellos hermanos, ¿verdad? También dice la Biblia que el legalismo es agresivo. Vamos a ver Hechos, capítulo 11. Dice aquí que es 11. Capítulo 11, versículo 1 y 2. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Es agresivo. Ok. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, los legalistas. ¿Cómo les gusta discutir y disputar? ¿Verdad? ¿Cómo les gusta buscar los errores en los demás? Así que
El legalismo es agresivo y necesitamos estar en paz en nuestro corazón. La gracia nos va a llevar a vivir con mucha paz, con mucha libertad. Dios no nos ha dado espíritu de temor, con mucha libertad. El legalismo arrastran estas cosas, el temor y la agresividad arrastran a los hombres y los lleva a ser hipócritas. Eso dice Gálatas 2:13, que leímos, que Pedro había caído en hipocresía, ¿verdad? Porque cuando llegaban los de la circuncisión, como les tenía miedo, se apartaba de los gentiles, porque era una ley que los judíos no se tenían que llevar con los gentiles, eran incircuncisos, no guardaban una ley, ¿verdad? Que no sabían qué significaba esa ley de la circuncisión o ese acto de la circuncisión. Entonces, eso puede arrastrarnos y llevarnos para convertirnos en hipócritas, ¿verdad? Acuérdense que hipócrita es una actuación y es lo que hacía Pedro, actuaba. Y cuando se iban los de la circuncisión, los judíos, entonces ya se llevaba con los gentiles. Pero la Biblia dice que el temor de Jehová es limpio. En el libro de Salmos, el temor de Jehová es limpio. Así que nosotros podemos sentir temor ante Dios y no el miedo que produce el legalismo agresivo, nos convierte en hipócritas, ¿verdad? 19:9. Si lo tengo, y dice la palabra de Dios, el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre y los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Así es el temor de Dios, así que no te confundas, podemos temer a Dios, pero es un temor limpio, es un temor que no te acusa, que no te hace culpable, que no te va a pedir que hagas algo, hablo de para ser salvo, porque Dios nos ha dicho que creamos en Él, que creamos en Cristo, que creamos en la obra de su Hijo, ¿verdad? El temor de Jehová da vida y reposo. Así es el temor de Jehová, según Proverbios 19, dice la palabra de Dios. Versículo 23, dice, el temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. Así es el temor de Dios. Da vida, da reposo. Cuando hay legalismo no puedes ni dormir. Estás mal, estás tratando de buscar un error en los demás, estás tratando de poner cargas en los demás, así le hacían ellos. Pero tener temor de Dios en nuestra vida nos da la vida de Dios. Ya no es nuestra vida, sino su vida. Y además nos hace estar tranquilos, descansando, no en lo que podemos o no hacer, sino en lo que Dios hizo. ¿Sí? ¿Hasta aquí está claro? ¿Continuamos? ¿O alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo? ¿No? Ok, vamos a continuar. La obra de Dios sorprende a los legalistas, dice la Biblia. Siempre va a suceder eso en Hechos 10:45. Dice aquí que había hermanos legalistas y los fieles de la circuncisión, los que eran legalistas, eran fieles a esa práctica y decían, si no eres circuncidado, no puedes ser cristiano y no puedes ser salvo. ¿Sí? Que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Ellos ven a Dios obrar y dicen, wow, ¿cómo es posible que a esos pecadores, ¿verdad? A esos gentiles, a esos que ni saben, pertenecen al pacto, y son de hijos de Abraham, hay una forma de sorprenderse, ¿verdad? Que la obra de Dios es así, sorprende a los legalistas. Perdón, por supuesto que nos sorprende a nosotros, pero a ellos nos sorprende en esa forma y dicen, ¿cómo es posible que Martín pueda llegar, que Rodolfo, que Abdi, que Abraham, que Esther, que Reina, que Alejandra? ¿Cómo es posible que Yuri, verdad?
El problema básico de los judíos en estas escrituras, hablando de la circuncisión, precisamente era esa práctica. Decían que Abraham era su padre, los judíos, pero no entendían lo que él entendía de la circuncisión. La circuncisión era el sello de la justicia de la fe. Es decir, Abraham primero creyó y después se circuncidó, ¿verdad? Circuncidó. Abraham vivió en gracia aun cuando no había ley. Vamos a ver Romanos. Tiene muchos versículos, ¿verdad? Ahora creo que puse mucha letra. Bueno, siempre. 4:11 dice Romanos 4:11. Y recibió Abraham la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Es decir, él no se circuncidó para creer, sino que estando incircunciso, creyó a Dios. Eso es muy importante. Eso no lo entendían los judíos porque ellos decían, tienes que circuncidarte para poder ser salvo. Y Pablo dice, y la palabra dice, y el evangelio de la gracia dice, que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree, cree, cree. Primero fue la fe en Abraham, y luego vino la circuncisión como un sello de la justicia de la fe, ¿verdad? Abraham vivió en gracia aun cuando no había ley. Génesis 15:6, ahí lo podemos corroborar. Todavía no se había entregado una ley, ¿verdad? Esa ley que fue entregada para llevarnos a conocer a Cristo y mostrarnos cuán pecadores éramos, y no fue puesta para hacernos salvos. Dice Génesis 15:6, y creyó a Jehová Abraham y le fue contado por justicia. Primero creyó antes de cualquier práctica que pudiera hacer. Antes que la ley fue la gracia, que es por fe. Entonces es algo que debemos de comprender nosotros, porque es el evangelio que predicamos o que hemos sido llamados a predicar. Y podemos estar confundiendo el evangelio o trayendo confusión, y podemos estar guardando una doctrina o enseñándola de hombre que no produce vida, no produce salvación en la vida de los hombres. Abraham entonces se movió en fe antes de que llegara la ley. Incluso la Biblia dice que Dios le cambió a él, Abraham, su nombre por Abraham. Y el cambio de nombre indica un cambio de carácter, ¿verdad? El carácter divino. Indica un destino. Eso lo vemos en Génesis también. Génesis 17, versículo 4 al 8, dice la Biblia, he aquí mi pacto está contigo, es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia, dice, después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Así que vemos allí cómo Abraham se movió en fe, cómo Dios lo transformó porque él creyó y le fue contado por justicia. Le cambió el carácter, le cambió el destino, le convirtió en uno de sus hijos. La promesa que se le dio a Abraham fue por la justicia de la fe y no fue por la ley, dice Romanos, ¿verdad? La promesa no vino en la ley y por causa de la ley. La promesa que él recibió, creo que lo acabamos de leer, bueno, leímos un poquito antes, dice aquí la palabra de Dios, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería el heredero del mundo, sino por la justicia de la fe, por causa de la fe, no por causa de lo que él estaba haciendo o logrando, o porque se había venido de allá de Ur de los Caldeos, saliéndose de su familia. No, la promesa le fue dada porque él creyó, ¿sí?
Y eso habla de vivir, de moverse en fe, por la gracia de Dios y no en legalismo, no por lo que yo hago, no por las obras que yo realizo. Somos justos por fe y no por obras. Así que Dios lo justificó, le fue contado por justicia, porque Él creyó, ¿verdad? No porque Él hizo, sino porque Él creyó en Dios, en lo que Dios hizo, no en lo que Él hizo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo terminamos con el legalismo? Comprendiendo que nuestra justificación es por la fe. ¿La fe de quién? La fe de Jesucristo, dice Gálatas 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, o la fe de Jesucristo, perdón. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Él, ¿sí? O por la fe que se produce en su obra, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahorita vamos a ver qué significa ser justificado. La justicia se revela, dice Romanos, por fe, ¿sí? Esa justicia se revela por medio de la fe. ¿En quién? La fe de Cristo y la fe en Él. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esa justicia no es revelada, no es traída a nosotros porque la ganamos, porque hicimos algo, escribimos un mandamiento, guardamos una tradición, la enseñamos y entonces nos volvimos justos, ¿no? Sino que se revela por fe y para fe, ¿sí? Es decir, no solo porque hemos creído, gracias a Dios, en Él, en su obra, sino al creer, entonces se produce la justicia, ¿verdad? Que es un resultado de su gracia. Justificado, ahí dice, ¿qué es justificado? Es hacer recto a alguien. Es decir, cuando tú y yo creemos en Dios, viene su gracia. Sin hacer, solo creer al principio. Ya después se produce un fruto, pero primero solo creemos, ¿verdad? Entonces, justificado es hacer recto. Dios nos hizo rectos, justos, declarar recto o justo a alguien. Considerarlo digno, inocente. Es decir, el pecador que cree se convierte en aceptable para Dios. Y ahí le puse Dios con de chica, yo me equivoqué en la nota de, ¿verdad? De ortografía ahí, bueno, tenía que ser una D con D mayúscula. Pero es lo que sucede cuando somos justificados. El legalismo nos aparta de la gracia de Dios, de la justicia, ¿verdad? Nos impide creer y nosotros empezamos a creer en lo que nosotros podemos hacer. La justificación entonces está construida sobre la base de lo que Cristo ha hecho en la cruz y de lo que Él obtuvo en la cruz. Colosenses capítulo 2, ustedes lo pueden leer. Dice que ahí Él triunfó sobre todos los principados y potestades en la cruz. Los avergonzó. Cristo hizo algo y obtuvo algo. Y nosotros creemos en eso que Cristo hizo y en eso que Cristo obtuvo. Y entonces al creer se produce justicia por causa de la gracia de Dios. Y entonces así terminamos con el legalismo, comprendiendo que nuestra justificación es por fe, la fe de Jesucristo, comprendiendo que así es posible, ¿verdad? Vamos a cortar esta transmisión y nos vamos a volver a conectar, yo creo que 5 minutos más. Regálenme, por favor, nuestro entendimiento. Así que la justificación, decíamos, está construida sobre la base de lo que Cristo ha hecho y ha obtenido. De esa forma, nosotros terminamos con el legalismo, dando importancia a lo que Dios dice y no a nuestra tradición, no a nuestra doctrina, ¿verdad? No a nuestra forma de pensar. ¿Cómo se movió Abraham en la vida? Por lo que Dios hizo. Es lo que Dios nos está diciendo en el Nuevo Testamento. Pablo lo está diciendo.
¿Por qué nos movemos en la vida? ¿De qué forma? ¿Cómo operamos? A través y por medio de lo que Dios hizo. Funciona la vida de un hijo de Dios. Para empezar, cree en lo que Dios hizo en Cristo Jesús. Solo creyó en el caso de Abraham, en el caso de nosotros. Ya que en el caso de Abraham, por sí mismo no podía creer nada para hacer, no podía hacer nada para acercarse a Dios y ser aceptado por Él. Tú no puedes hacer nada. Lo que sí pudiste hacer, gracias a Dios, a su gracia, a su misericordia, fue creer. Y entonces eres aceptable porque creíste en lo que Él hizo, o sea, su Hijo, la obra de su Hijo en la cruz, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer si no te sientes aceptado, si te sientes rechazado, culpable? Cree. Y es la única forma en que ese legalismo que hace sentir mal al creyente o a la vida de alguien, de una persona que siempre está tratando de querer hacer algo para ser aceptado por Dios. Pero podemos pasar la vida trabajando y nunca ser aceptados por Dios, porque Él estableció una forma para ser aceptados. La forma es Cristo, lo que Él hizo por Cristo Jesús, en Cristo Jesús por todos nosotros. Así que la justificación se recibe por fe. O sea, eres salvo, ya no eres más condenado, eres declarado justo, inocente, ya no un pecador, delante de Dios por medio de la fe y no en base a las obras. Romanos, no me equivoqué ahí, ¿verdad? Romanos le puse, ¿sí? Romanos capítulo 3 habla de eso, miren. Romanos 3, 26 al 30 dice la palabra de Dios. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Ninguna ley de las obras. No podemos estar empeñados en hacer algo. No podemos jactarnos. La jactancia es puesta a un lado, ¿verdad? Y decir, híjole, Dios me ama porque he hecho esto, y porque hice esto, y porque todas las mañanas oro, y porque todo el tiempo me la paso sirviendo. No, hay una ley, la ley de la fe, ¿verdad? ¿Dónde pues está la jactancia? 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también es Dios de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. Es decir, si ellos se circuncidaron, Dios no los iba a justificar por lo que estaban haciendo en su cuerpo, la circuncisión. Los iba a justificar o los va a justificar por la fe. Y a los de la incircuncisión, también por medio de la fe. O sea, Dios no nos va a justificar, no nos va a recibir, no nos va a aceptar por algún rito, algún ritual que hagamos, alguna tradición. Él nos va a aceptar porque hemos confiado y hemos creído lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Así que está muy claro, ¿verdad? Éxodo 2, del 8 al 10, ¿le parece si lo leemos? No le he pedido ayuda, ¿verdad? Y la hija de Faraón respondió, ve, entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, la cual dio la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Solamente por la fe. Es lo que la mamá de Moisés hizo, lo escondió, lo echó en el agua, lo recibió otra vez. Todo esto dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, por la fe. Los padres de Moisés le escondieron al verle hermoso. Todo por la fe. Salmo 143. 143, ahí lo tiene.
143. Dice ahí la palabra de Dios. En el 1 al 2. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mi ruego, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, dice. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Ningún legalista, pues, ninguno que tenga una tradición y que piense que por guardarla, Dios le va a aceptar. Piense que por guardarla, desarrollarla, Dios le va a justificar. No hay ningún ser humano, dice la palabra de Dios. Así que está bastante claro, y en nuestra conclusión dice: el pensamiento legalista no invalida la libertad de la gracia, ¿verdad? Si tenemos ya la gracia y conocemos la gracia, y era el problema de los cristianos de Gálatas. Pablo está hablando con ellos desde el capítulo 1, que usted leyó, el 2, el 3 y el 4, estoy seguro que lo leyó. No invalidó la gracia, porque la gracia continúa, pero es un problema que estaba existiendo. Los hermanos habían recibido el Espíritu Santo porque habían creído por fe. Y Pablo les dice: ¿van a regresar otra vez a confiar en la carne? ¿A confiar en lo que pueden lograr y hacer? ¿Van a volver a confiar en eso? Es como regresarse. Les dijo: no confundan el Evangelio, no lo perviertan, no lo alteren. El Evangelio es un Evangelio de la gracia, es decir, donde recibimos algo que no merecemos. No podemos merecerlo, no podemos alcanzarlo. Así que tuvo que intervenir Dios desde la eternidad para poder enviar a su Hijo Jesucristo y darnos algo que no merecíamos: la salvación, su gracia, su justificación. No hace a Cristo, el legalismo, ministro de pecado. Creo que sí lo leímos, pero quisiera leerlo para concluir. Gálatas 2:17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Por supuesto que no. Porque hay un pago por el pecado en la cruz del Calvario. Hay algo que se entregó, o sea, la ira de Dios fue satisfecha en la obra de Cristo, en el castigo, como dice Isaías, que Él llevó por todos nosotros. Así que eso no convierte a Cristo ministro de pecado por perdonar pecadores, porque nos transforma, porque creímos, ¿verdad? Creímos en su gracia, en Él. Este problema entonces termina cuando comprendemos la esencia del Evangelio. Esa es la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio no tiene nada que ver con haz, o como dijo Pablo en Colosenses: no gustes, no manejes, no toques, ¿verdad? Nuestro entendimiento es renovado al tener una revelación de Jesucristo y de su Evangelio. Así es la palabra de Dios, ¿verdad? Me pasé un poquito, creo, de tiempo, pero es momento ahora para que usted participe, porque enseñar no tiene nada que ver con hablar solamente, ¿verdad? Sino con explicar y con dejar en nuestro caso, el mío y el de usted, que Dios nos revele su palabra. Hasta aquí quiero pedirle un favor: participe, mencione algo, colabore, tiene algo para decirnos, compartirnos y que sume a lo que estamos diciendo. ¿Tiene alguna duda, una pregunta, una declaración, algo que haya recibido, si es que ha recibido en esta clase? Le escucho, hermano. Dios le bendiga. Le escucho, es su momento. ¿No? Qué callados. Participe. Dígame que sea buenas tardes o algo. ¿No? No le escucho, no escucho a nadie. Ok, repáselo. Voy a repasarle para ver si recuerda algo, pues. ¿Sale?
Ahí vemos la Carta Magna, que habla de la libertad cristiana. No es una libertad para pecar, sino para vivir libres de culpa. Ahí vemos la definición del legalismo. Vemos a qué nos lleva el legalismo: un falseamiento, deformación, alteración, ambigüedad, confusión, ¿verdad? Y seguimos viendo algunas características del legalismo, ¿verdad? Quienes lo practican, qué cosas hacen, ponen cargas, buscan encontrar errores en los demás, piensan que la salvación es por lo que pueden hacer, por las obras. Vimos un ejemplo en San Juan acerca de fariseos y escribas que son legalistas y que ellos están buscando un error en una señora, pero ellos mismos también están teniendo errores que necesitan ser redimidos por la gracia de Dios. Vimos cómo Dios nos ha llamado a presentar el Evangelio de la gracia de Dios. Es la esencia del Evangelio, la gracia divina. Que acuérdense que no es una doctrina, sino es la persona misma de Cristo. Vimos más características del legalismo: intimida, hay temor en el corazón del hombre, hay agresividad, nos lleva a ser hipócritas, pero el temor de Jehová no, es limpio, nos da vida, nos da reposo en comparación con el legalismo, ¿verdad? Vimos también... Yo quiero comentar algo, si puedo. A mí me llamó la atención, ¿pueden poner la diapositiva anterior? ¿Cuál? La diapositiva anterior. Ajá, porque ahí dice que el legalismo intimida y es agresivo, y a mí me llama la atención porque yo de pronto dije, es algo que a veces a mí me ha hecho sentir mal en mi corazón, ¿no? Cuando yo me siento, cuando, por ejemplo, por no orar, por no leer la Biblia, y hay una violencia hacia mí, pero de mi propia mente o de mi propio corazón, que me hace sentir que estoy mal, que algo es incorrecto en mí, pero y dejo de hacer las cosas por fe, ¿no? O por la justicia de Dios, por su gracia, y las comienzo a hacer únicamente por ese temor y por esa intimidación. Entonces, pues ahí es un ejemplo de cómo el legalismo no, tampoco tiene que ver con una persona, ¿no? No como de, ay, el hermano fulano es legalista, la hermana tal es legalista por esto. No, sino que son acciones y actitudes o pensamientos que de pronto están dentro de nosotros y pues está feo, ¿no? Es una manera de vivir que no nos permite ser libres. Ay, muy claro, ¿verdad? Puede presentarse en la vida de una persona en forma de actitudes y de pensamientos que no, dice Abby, que no le dejan ser libre, ¿verdad? Qué bueno que pudiste comprender o experimentar o verlo en tu vida, ¿verdad? Como un ejemplo, ¿no? Recordarlo, eso habla de experiencias que hemos tenido, que hemos pasado por ello, todos por el legalismo. ¿Alguien más, hermanos? ¿No? Qué callados. Ok. Estábamos ahí viendo los problemas de ellos, hablando de una... ok. A ver, ¿está la hermana Ena? Sí, bueno, quiero comentar lo que yo entendí, bueno, que me comente si estoy en lo cierto, de acuerdo a lo que vimos en las sesiones. La cuestión legalista tiene que ver básicamente con las cuestiones de las leyes humanas, o sea, creadas por el ser humano. Mientras que, bueno, con lo no legal o legalista tiene que ver por la gracia de Dios, o sea, nosotros podemos cometer un error o alguna situación y por la gracia simplemente de Jesucristo somos perdonados y quitados del pecado, netamente. No necesitamos pertenecer a una familia, a un rango, una posición,
o algo para que podamos decir pertenecemos a Jesucristo, sino simplemente por la gracia pertenecemos y somos de Él y para Él. ¿Es así? Sí, está muy claro. Ok, Creo que pues está muy gracias. claro. Esa parte también es una parte muy importante. Somos de Cristo, ¿verdad? Y no necesitamos, hablamos la semana pasada de logros, de momentos, de cartas, de simiente, de apellidos, ¿verdad? En Pablo, hablando de Pablo, ¿sí? Y en este caso, pues tocábamos nada más el tema de una actividad, la circuncisión, ¿verdad? Un rito, ¿sí? Como un ejemplo también, ¿sí? Que de hecho los judíos no lo entendían, aunque lo hacían. Y explicamos cómo Pablo, pues, perdón, en el caso de Abraham, creyó antes de, ¿verdad?, de desarrollar ese rito. Eso fue solamente el sello de la justicia de la fe en la vida de Pablo. Muy bien, hermana Ena, muchísimas gracias por su aportación. Muchas gracias, muy claro. ¿Alguien más, hermanos? Terminamos entonces. ¿Sí? ¿Sí terminamos? Ok. Estoy tratando de ir a la tarea. La conclusión. Tarea. Le puse ahí renueve su entendimiento con la palabra de Dios. La tarea pasada fue leer Gálatas 3 y 4. Renueve su entendimiento con la palabra de Dios. Lea la carta de Pablo a los Colosenses otra vez porque ya en nuestro reto anterior ya la habíamos leído. Nos ayuda mucho a ver de lo que estamos hablando. Y escriba un resumen de esa carta también, de puntos que atraigan su atención, no mayor a una hoja, por favor, no escriba. Es más, yo no voy a leer una hoja completa. Sí leo, tengo mucho que leer, igual usted. No quiero que se canse, no quiero ser legalista, solo quiero que haga una tarea sencilla. Si algo de Colosenses le llamó la atención de algún punto, por favor, escríbalo, 4 renglones, 5, y compártalo conmigo. ¿Está bien? Y vamos a dejar que Dios nos renueve en el entendimiento. La única forma de renovar ese entendimiento es la palabra de Dios. Es creer, hablando del legalismo, en lo que Dios hizo y en lo que Dios alcanzó en su Hijo Jesucristo para todos nosotros. ¿Está bien? Entonces ahí está la tarea. Tómele una captura de pantalla y mándemela. No me están enviando tareas para yo poder compartir con usted, retroalimentar y ver su opinión o lo que Dios está revelándole, sobre todo, ¿verdad? ¿Está bien, hermanos? Entonces vamos a terminar. Ahí está la tarea y vamos a darle gracias a Dios. ¿Está bien? Le vamos a pedir a alguna hermana que ore para dar gracias a Dios. De hecho, vamos a pedirle a la hermana Ena, que está por allí, que ore, por favor, y que le dé gracias a Dios. ¿Está bien? Sí, hermano. Padre misericordioso, te damos las gracias en esta hora por permitir que el hermano Martín compartiera tu palabra con todos nosotros. Te pedimos sabiduría y entendimiento para que llegue a nuestra vida y a nuestros corazones y con las personas que están a nuestro alrededor. Te pedimos por todos y cada uno de los hermanos de la iglesia que les reconfortes con tu palabra y les des salud. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Muchas gracias, hermana, por esta oración y gracias a todos por su amor y su paciencia. Cuídense mucho y nos vemos el domingo. Jueves hay oración, domingo hay reunión y el martes nuevamente para estar conectados en esta clase. Bendiciones, un abrazo a la distancia y les amamos mucho. Buenas noches.